La energía eléctrica une grandes distancias, facilita nuestra vida y ayuda a desarrollarnos como sociedad. Por eso ha sido y es la más empleada por el ser humano en las distintas actividades que realiza. Somos TID Electric, una empresa 100% peruana alineada con el empleo de la energía eléctrica, con amplia y probada experiencia ejecutando servicios electromecánicos en los sectores energético, minero e industrial. Además de colaborar en los proyectos desarrollados por los principales contratistas, contamos con equipos propios y personal especializado y certificado para atender varios servicios simultáneamente manteniendo la misma calidad en todos ellos. Ofrecemos servicios de montaje, pruebas eléctricas y puestas en servicios de equipos electromecánicos, logrando trabajar conjuntamente en un entorno en tiempo real y con los más altos estándares de seguridad y calidad. Trabajamos con equipos de última generación, estando a la vanguardia de nuevas tecnologías. Estos ensayos son de vital importancia para conocer el estado de los activos eléctricos, obteniendo los resultados de los ensayos y correcto diagnóstico para la prevención, identificación y resolución de problemas de los sistemas de potencia. Para ello contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten estar a la vanguardia de los servicios más sofisticados. Pero eso no es todo. Ofrecemos aún más en el sector eléctrico. Tenemos soluciones en pruebas y diagnósticos en máquinas rotativas y equipos electromecánicos, montaje, regeneración y tratamiento de aceites dieléctricos de transformadores, mantenimiento de subestaciones, alta tensión, media tensión y baja tensión, ingeniería de proyectos. Montaje electromecánico de subestaciones y líneas de transmisión. Obras civiles para subestaciones, salas eléctricas y líneas de transmisión. Instalación, configuraciones y pruebas de sistema de protección, control y comunicación. Asimismo, para ejecutar estos proyectos contamos con un equipo de colaboradores calificados y certificados por instituciones internacionales. Estamos comprometidos en ejecutar los servicios que demandan nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Contamos con certificación en sistemas integrados de gestión, con estándares de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional conforme a las exigencias de nuestros clientes. En TID Electric, la seguridad es vital para atender a nuestros clientes cumpliendo con nuestro objetivo: cero accidentes. Somos la empresa líder en ejecución de servicios electromecánicos. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando equipos especializados de última tecnología que aseguran precisión y garantía. Grandes marcas aunadas a infraestructura propia y nuestro experto staff de profesionales nos dan el respaldo necesario para trabajar brindando confianza a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. TID Electric es una empresa con demostrada experiencia en el sector energético, minero e industrial. Esto nos permite brindar soluciones electromecánicas, ensayos y mediciones de equipo de distribución y potencia, contando con un equipo de especialistas que le otorgará siempre el mejor servicio. ¿Necesita un servicio electromecánico? Nosotros lo haremos y lo haremos excelente, ofreciendo siempre calidad, seguridad y garantía. TID Electric, innovando soluciones. Muy buenas tardes con todos. En breves minutos estamos iniciando mientras que esperamos a que más asistentes estén conectados. Ingeniero David, por favor, ¿puede compartir su PPT? De acuerdo, un momento. ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero, puedo visualizarlo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Yanela Díaz, representante de TID Electric SAC, quien en adelante se encargará de las aperturas de las charlas que venimos brindando. Me permito presentar a TID Electric SAC,
empresa especializada en diagnósticos y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Primero, queremos agradecerles a todos ustedes por su participación en esta capacitación. Saludo y un agradecimiento especial también al capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima. Esta charla se va a transmitir también a través de nuestro canal de Facebook, donde nos pueden encontrar como TID Electric. Asimismo, los invitamos a que sigan nuestras cuentas de Instagram, LinkedIn y Facebook, donde nos pueden encontrar como TID Electric. De igual forma, pueden ver las grabaciones de los seminarios que hemos venido realizando hasta el momento en nuestro canal de YouTube, donde también nos encuentran como TID Electric. Para esta charla, el día de hoy, el tema es desarrollo de proyectos de energía renovables a gran y mediana escala. Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero David Umpire, ingeniero mecánico electricista con maestría en energía y especialización en evaluación y desarrollo de proyectos de energía e infraestructura eléctrica. Cuenta con más de 5 años de experiencia en regulación y gestión estratégica de la energía, evaluación y desarrollo de proyectos renovables, de electromovilidad y de infraestructura eléctrica en alta y media tensión. Cuenta también con publicaciones en revistas especializadas internacionales de energía y exposición a nivel nacional. Actualmente se desempeña como ingeniero electricista en energía para minería e industria Glexco. Les recordamos también que al finalizar la exposición se hará una ronda de preguntas que pueden realizarlas mediante la opción del Q&A que pueden ver en la parte inferior de su pantalla y también a través de los comentarios por la transmisión por Facebook. Asimismo, en los comentarios, en el chat, hemos dejado un link en el cual se pueden registrar para poder adquirir tanto el material utilizado en esta oportunidad, en este seminario, así como también para poder adquirir un certificado de la misma. Estimado ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Puedo empezar entonces la presentación. ¿Puedo empezar, correcto? Sí, así es, ingeniero. Podemos empezar. Ya, ok. Buenas noches con todos. El tema que vengo un poco a comentarles y a, digamos, darle pinceladas de cómo es el desarrollo de proyectos renovables a gran escala. A gran escala estamos hablando los famosos proyectos de utility scale, ¿no? A escala utility. Y desde la parte, digamos, toda la parte de desarrollo de ingeniería, estudios, hasta un poco la evaluación técnica, el mismo recurso, y la parte, rápidamente la parte económica, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente un tema macro, lo que es el concepto de transición de energía y el rol de las energías renovables, las etapas del desarrollo del proyecto de energías renovables, los aspectos técnicos y diseño, la evaluación del recurso, principalmente solar y eólico. Existen más fuentes de energía renovable. En este caso vamos a ser específicos en ellas dos. Las tecnologías que se usan en estas fuentes para la generación eléctrica, la configuración de sistemas y algunos aspectos económicos y financieros que se toman en cuenta en la evaluación de estos proyectos, como es el costo de inversión, el costo nivelado de electricidad, que es este concepto que permite comparar diversas tecnologías, costos y precios de energía, dólares por megavatio hora, y finalmente un poco la evaluación de proyectos. Ok, a ver. Esta es una lámina del World Economic Forum, que son los pilares de la transición energética. Generalmente cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de que existe una transición de energía que según el World Economic Forum se basa en 3 pilares. Estos 3 pilares están establecidos en esta matriz. El primero es la electrificación de la energía, que viene a ser este concepto bien importante, que es el mayor uso de la electricidad en el uso final de la energía. Nosotros sabemos que la matriz de energía cuenta con diversas fuentes de energía, ¿no? Tanto electricidad, combustibles, por ejemplo, para transporte, o combustibles para cocción. Entonces, este pilar, o este eje de la transición, indica que va a haber mayor uso de la electricidad justamente en estos usos finales. Ejemplo, ¿no? El tema también que está entrando a tallar bastante, que es el tema de la electromovilidad, que es el uso de la electricidad para el transporte, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de lo que es la electrificación del transporte en este caso. Y a la vez que esta electrificación va a haber mayor uso de electricidad en el uso final de energía, pero esta electricidad tiene que ser renovable, tiene que provenir de fuentes limpias, ¿no? Entonces va de la par.
El otro pilar es la descentralización de la energía, que viene a ser este concepto del uso de fuentes de energía más cercanas a la demanda, ¿no? Digamos, en contrario un poco al diseño de los sistemas de energía, que son grandes centros de producción, alejados de los centros de consumo, y al medio existen medios de transporte, ¿no? Transporte de energía. Entonces, la descentralización es el uso de fuentes de energía más cercanas a la demanda y más pequeñas. Ahí también va el tema de generación distribuida, en el caso de electricidad, por ejemplo. Y el otro pilar, que es la digitalización, que es el uso intensivo de las fuentes de comunicación para el servicio de energía, ¿no? Entonces, ahí vemos medidores inteligentes, control remoto, y diversas otras aplicaciones del IoT, ¿no? De inteligencia de las cosas, por ejemplo. Entonces, estos tres pilares estas tres bases son justamente los pilares de la transición de energía. Y vemos que las energías renovables calzan en lo que es la electrificación, ¿no? Vamos un poco más allá. En el caso del rol de las energías renovables, nosotros, estas son unas láminas del IRENA, que es el Instituto Internacional de Energía Renovable, que se dedica a investigar mucho sobre estos temas, y en este caso, estas láminas son de unas proyecciones que ellos hacen, ¿no? Voy a poner mi puntero acá para ser más específico. Acá, a ver, un ratito. Acá está. En este caso vemos un indicador. Este indicador indica el porcentaje de energía renovable en la matriz de generación de electricidad específicamente, ¿no? Entonces vemos ahí cómo ha sido el histórico, ¿no? Del 2015 al 18 y finalmente en 2019 el 26% de toda la matriz eléctrica, estamos hablando de matriz eléctrica, es renovable y a nivel mundial. Pero vemos hacia dónde tiende, ¿no? En el caso de un escenario del 2030, un escenario conservador, y 2050 estamos superando el 38 y 55%. Esto es como ellos lo ven en un escenario conservador. Y acá, otro escenario, ellos digan a dónde tenemos que apuntar en función a unos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Este cumplimiento de metas de CO2, de eliminación de CO2 por diversos países. Entonces es más exigente este escenario. Entonces ahí justamente ustedes pueden ver que en el 2030 sería el 57%, o sea, más del 50% de la matriz eléctrica es renovable, y en el 2050 86%, ¿no? Entonces es un escenario del IRENA. Entonces vemos cómo es el crecimiento de las energías renovables en la matriz eléctrica. Y en cada otro indicador, bajo los mismos escenarios que comenté anteriormente, del porcentaje de electrificación, pero ya en la matriz final de energía, o sea, en la matriz de energía, ya no es matriz eléctrica, ¿no? Entonces hay que diferenciar también sus conceptos. La matriz de energía comprende a la matriz eléctrica con las diversas fuentes. Entonces vemos que un escenario de cumplimiento de metas, que ellos lo llaman de objetivo de desarrollo sostenible, en un escenario del 2050 se podría tener hasta el 50% de la matriz de energía electrificada, ¿no? ¿Qué parte de esa matriz electrificada es renovable? El 86%, va juntando un poco los indicadores e integrándolos, ¿no? Entonces, esa es un poco la tendencia y el rol que van a tener las energías renovables en el desarrollo, ¿no? Y en estas láminas de la derecha, pueden ver ustedes en el 2017 cómo se compone, digamos, la matriz de generación. Acá está la electricidad. 2017 vemos principalmente que es esta matriz en plomito, que es principalmente oil, que es combustibles, y combustibles líquidos y gas natural. Y la tendencia es usar más de estas fuentes, ¿no? ¿Cuáles fuentes? Acá ustedes pueden ver eólica, pueden ver fotovoltaica, ¿no? O sea, la tendencia es a un crecimiento de forma exponencial. Y en cualquier escenario que ellos plantean, ¿no? Más allá de los números que ustedes pueden ver de las cantidades, del volumen que representa, veamos un poco la tendencia, ¿no? La tendencia indica, bajo estos escenarios, que las energías renovables juegan un rol muy importante, van a ser en mayor medida integradas a los sistemas tanto de eléctrico y sistemas de energía. Y acá un poco ya entrando a lo que es el desarrollo de proyectos renovables. Esta es la cadena de valor o la cadena, cómo se estructura un proyecto en general, puede ser cualquier tipo de renovable. La etapa de desarrollo viene a ser justamente esta parte, la primera parte, ¿no? Que es la identificación de una necesidad, en este caso una necesidad de energía, para ser abastecida, en este caso con una fuente de energía renovable, solar, eólica, o cualquier otra fuente, puede ser geotérmica también, que es renovable, ¿no? Viene a ser el licenciamiento, la gestión de permisos y gestión de licencias, la conceptualización del proyecto
y los estudios de ingeniería, estudios de interconexión, todo ello entra ahí, todo es parte del desarrollo. Y finalmente la promoción del proyecto termina con el financiamiento, ¿no? O sea, esta es toda la parte que yo vengo un poco a explicarles, es el desarrollo de los proyectos. Después de esto ya viene la parte constructiva, operativa, mantenimiento, y finalmente cierre o se adapta un proyecto, ¿no? Pero esta etapa de desarrollo es muy importante, ¿no? Es cómo se gesta estos proyectos, cómo se conceptualiza. Todo el proyecto dura entre 20 y 25 años, ¿no? La vida útil de un proyecto, pero el desarrollo puede tardar entre 1 o 2, o finalmente un proyecto hasta no puede terminar de desarrollarse porque no tiene financiamiento, ¿no? O sea, puede tardar y finalmente un proyecto no ve la luz en términos sencillos porque no logra un financiamiento, entonces no termina de desarrollarse, ¿no? Acá un poco lo que es el esquema de los proyectos RER, a gran escala, o los utility scale, ¿no? En Perú, un poco aterrizando, estos proyectos tendrían la magnitud de más de 10 megavatios y se conectarían en más de 30 kilovoltios, ¿no? O sea, en redes de alta tensión. Acá ustedes pueden ver un esquema. Este sería la red del sistema eléctrico, ¿no? Acá está representado gráficamente. Yo tengo tres formas o tres esquemas para conectar mi proyecto en este caso. Yo puedo conectarlo cerca a un consumo. Este es un consumo, un usuario, por ejemplo, tipo industrial. Yo puedo conectar una generación, en este caso acá pueden ver un gráfico de paneles que se conecta a esta demanda y va a funcionar en esquema autoconsumo. Autoconsumo indica que está conectado justamente al consumo y es absorbido por este totalmente. Es decir, no existe excedentes que puedan ser inyectados a la red, por más que el usuario sí esté conectado, ¿no? Porque él necesita integrar o consumir electricidad del sistema, pero tiene, digamos, una segunda fuente renovable. Entonces, este es un esquema autoconsumo. Un segundo esquema sería ese mismo esquema autoconsumo, pero está dimensionado para que mediante la misma conexión que tiene el usuario pueda inyectar. Entonces, ese es el esquema técnico, ¿no? Entonces, autoconsumo más excedentes, ¿no? Generación local, consumo y venta de energía. Este es el segundo esquema. Y el tercer esquema vendría a ser, esta fuente ya no está cerca al consumo, sino está lejano, está en cualquier otro punto del sistema acá, de la red, ¿no? Sería generación, red, compra y venta de energía. Entonces, hacen un contrato, una forma, un contrato de energía y se vende, ¿no? No quiero entrar un poco a la parte regulatoria, que es otro tema, si está permitido, ¿no? O bajo qué se norma, qué se regula, pero estos son los esquemas técnicos de los proyectos, ¿no? Y acá un poco en qué mercado participa, también este es un poco más específico para Perú, puede ser en el mercado de corto plazo, que es un mercado en base a costos marginales, subastas con el Estado, que todos los proyectos renovables en utility scale que han entrado en Perú han sido mediante este mecanismo, subastas con el Estado, o también pueden entrar a un mercado de usuarios libres, ¿no? Este es un pantallazo más o menos del esquema técnico de cómo se integran estos proyectos. Acá también un poco lo que son los proyectos RER, pero de generación distribuida. Pueden ser de pequeña o mediana escala, ¿no? Entonces, los de pequeña escala son más enfocados digamos, al sector residencial y comercial, y los proyectos de mediana escala ya están enfocados a mediana escala, ¿no? Justamente para pequeñas industrias, ¿no? Conectadas a la red de distribución. Esa es generación distribuida. Acá vamos a ver un esquema de curvas de consumo y oferta, ¿no? Acá ustedes curvas de generación fotovoltaica en este caso y consumo. Una ventaja de la energía fotovoltaica, que si bien es cierto es una fuente de energía que no es constante en el día, ustedes pueden verlo, pero tiene un patrón muy conocido en el día, es decir, este patrón, esta campana que ustedes ven, es muy, digamos, predecible en el caso de la energía solar. Entonces es una de las ventajas, ¿no? Si uno combina esta curva de oferta con una curva de consumo que sería esta celeste, por ejemplo, entonces ya se forman otras curvas, ¿no? La curva de consumo neto, que sería este plomito, que sería la diferencia entre lo que consumes realmente y lo que produces, ¿no? Entonces, si en algún momento tú produces, acá ustedes pueden ver que hay un pequeño excedente, si tú produces más de lo que consumes, entonces en caso se permita la regulación, nuevamente, sin entrar a ese detalle, existiría un valor por esta energía, ¿no? Puede ser monetario, puede ser un intercambio físico. Y finalmente, nuevamente el consumo neto empieza a aumentar mientras tu producción decrece. Entonces se forman estos esquemas de producción y consumo, ¿no? Acá, justamente a la izquierda, yo les pongo una recopilación. Si bien es cierto, en el Perú no está reglamentada la generación distribuida,
Acá existen algunos mecanismos que son los más usuales para el intercambio o para el reconocimiento de estos excedentes. El feed-in tariff, que es un mecanismo que permite valorizar todo el volumen de energía, que se usa mucho en Europa, o se ha usado y está en desuso un poco. El net metering, que es un balance neto, que es un balance físico de energía, lo que compro menos lo que vendo, entonces eso se puede acumular, ¿no? Ve a la red de distribución como una gran batería. El autoconsumo, que el autoconsumo es lo que yo comento, en caso uno quiera autoconsumir esta curva de producción fotovoltaica, tendría que dimensionarse, y eso es un poco la parte técnica, que esté dentro de esta campana del consumo, ¿no? Perdón, de la curva de consumo. O sea, esta campana solar tiene que estar dentro del consumo para que sea un autoconsumo neto. Bajo ese esquema se ve, cómo lo ve, digamos, la red eléctrica, como que si el usuario esté ahorrando una parte de su consumo, ¿no? Entonces, ese es el autoconsumo propiamente dicho. Y finalmente el net billing, que, que le da un valor económico, o sea, ya no es una simple diferencia de energías entre consumo de energía como es el net metering, sino el net billing es excedente, tiene un valor, ¿no? Tiene un valor, ya cada mercado lo regula de una forma distinta, tiene un valor para compensar al usuario, ¿no? Entonces, si utilizas excedentes, en caso existe un net billing, ese excedente tú lo multiplicas por la tarifa que se define, y entonces puedes tener un ingreso por energía, tú como usuario, ¿no? Estos son los esquemas que existen, digamos, como contexto, ¿no? Y este es el esquema de generación distribuida. Ahora vamos a entrar un poco a los aspectos técnicos de las energías renovables. Acá yo les pongo lo que es, ¿no? El mapa de energía solar del Global Solar Atlas, que tiene buena fuente de información de lo que es el recurso solar. Acá ustedes pueden ver, apuntar un punto, por ejemplo. Acá hay una escala. Para los que estén más familiarizados con estos mapas, pueden tenerlo a nivel de irradiación, o sea, kilovatio hora por metro cuadrado, o sea, en un metro cuadrado de instalación, cuántos kilovatios horas tú puedes producir. Puedes tener a nivel horizontal, a nivel, digamos, de un panel inclinado, que es lo normal, los paneles generalmente se instalan inclinados, entonces que es una corrección ahí. O también directamente, en esta escala, ustedes pueden ver cuántos kilovatios hora por un kilovatio pico instalado. O sea, ¿qué significa esto? Veamos un poco, acá está apuntando en una zona del sur, ¿no? Acá indica claramente que está en el orden de más o menos 2100, digamos. O sea, es decir, si tú instalas un pico de panel, o sea, 1000 vatios de panel solar, tú tendrías al año más de 2000 kilovatios hora de producción, ¿no? Entonces, te permite entender mejor cómo es el recurso, ¿no? Acá vemos que en la parte, digamos, en la zona selva oriental del Perú, digamos, estamos en un nivel de 1000 kilovatios hora por kilovatio pico, ¿no? Entonces, ahí se puede ver también que la parte sur del Perú tiene unos buenos niveles de irradiación, y es por esa razón que los proyectos generalmente apuntan ahí, ¿no? Hay otras condiciones más allá de la evaluación del recurso que entran en la evaluación como proyecto, ¿no? Pero en este caso, el mejor recurso o más rico recurso solar está en esa zona del Perú, ¿no? Y en general en la parte costa, ¿no? Desde la zona norte costa, centro hasta el sur. Ahora, ¿qué fuentes de información pueden tener? Yo acá he puesto un pantallazo de lo que sería este mapa. Existen también, el ministerio tiene un mapa solar que te da por mes inclusive, pero te lo da en términos de irradiación, ¿no? En ese caso no te da la producción específica. A este indicador, kilovatio hora por kilovatio pico, se dice producción específica, ¿no? No tienes indicador en el caso del mapa solar del ministerio. Existen fuentes de información como el Meteonor, que tiene información más meteorológica, ya para hacer más detalle. El SolarGIS, hay fuente de información también de la NASA, tiene diversas mediciones a nivel mundial. O también existen sistemas como el PVSys, ¿no? El PVSys ya es un sistema con pago, se tiene que pagar para poder usarlo. Existe pequeños trial, pero la mayor riqueza de este software está con pago. Y también existe, o también la forma de obtener el recurso, medir el recurso es con medición en sitio, ¿no? Mediante piranómetros o torres adenómetras de 10 metros, que se ponen a 10 metros, ¿no? Entonces, este es un poco cómo se evalúa el recurso solar, y ustedes pueden ver que mediante este mapa pueden ya tener ustedes cuánta producción de electricidad pueden tener por un kilovatio pico. Si instalan 10 kilovatios, 15 kilovatios o hasta un mega, que ya son proyectos grandes, 10 megas de alguna forma te permite tener como referencia. Obviamente para
para un proyecto más grande necesitas hacer más evaluación, una evaluación estadística, ¿no? Los famosos P10, P50, P90, que son evaluación estadística del recurso solar para asegurar cuánta producción tú podrías tener, ¿no? Y de igual forma para el recurso eólico, ¿no? El mismo mapa, pero acá muestra en este caso las velocidades de viento a nivel nacional. Entonces podemos ver que las velocidades de viento en la zona costera también existe mayor capacidad o mayor disponibilidad de recurso eólico, ¿no? Y ustedes, pues, en caso de recurso eólico, acá muestra por metros por segundo, ¿no? En este caso, yo he seleccionado una zona donde existe 10.22 metros por segundo, y en este caso es bien importante especificar que en el caso del recurso eólico, a qué distancia o a qué altura del suelo se ha medido, ¿no? En este caso indica 100 metros, porque la velocidad del viento varía de acuerdo a la altura también que se mida, ¿no? Entonces uno puede poner una instalación, un anemómetro a 10 metros, pero finalmente, como es un proyecto a gran escala, estas turbinas pueden estar a 60, 100 metros, ¿no? Entonces hay que hacer una corrección ahí, ¿no? Una corrección con unas ecuaciones ya bien establecidas, con factores de rugosidad que se llaman, para tener tu velocidad a tal altura, ¿no? Entonces es bien importante. En este caso acá yo muestro, en el caso de la curva derecha, algunas curvas de potencia de aerogenerador. Acá ustedes pueden ver diversas curvas. En el eje X la velocidad, o sea, ustedes van al mapa, ubican, digamos, la velocidad en este gráfico y pueden obtener la potencia de una turbina específica. Acá, o sea, hay que identificar cuál es la curva de potencia de mi aerogenerador que yo pondré en un proyecto. Entonces, a tal velocidad, a 10 metros, por ejemplo, ¿qué potencia yo tengo disponible? Hay que tener que la potencia de salida, la potencia mecánica salida de un aerogenerador es identificable en función al cubo de la velocidad, ¿no? Es proporcional al cubo de la velocidad, o sea, si la velocidad se duplica, tu potencia es 8 veces, ¿no? Eso es también bien importante. Por eso esta curva tiene esta forma, y también existen límites por un tema de seguridad mecánica del torque, ¿no? Y finalmente también un parámetro importante es la distribución de frecuencia de vientos, o sea, si bien es cierto que yo estoy viendo una medición específica, yo mido una zona 10.22, pero hay que ver que en esa zona hay una distribución de vientos, es decir, no todo el año, no todas las 8.760 horas del año va a tener ese mismo nivel de recurso eólico, ¿no? Algunas horas, en este caso está, por ejemplo, acá la velocidad, y esta es la frecuencia, ¿no? Una frecuencia. Vemos cuántas horas del año tienes, por ejemplo, menos de 5 metros por segundo, se identifica, no sé, 200 horas. Ya que 1000 horas tienes de 5 a 8 metros por segundo. Entonces, en función a ello, ya se estima también la producción de energía al año, que es un indicador bastante importante. Al final, el objetivo de estos proyectos es producir energía, que es la forma como se estima, ¿no? En el caso anterior que vimos de la evaluación del recurso solar, es un poco, digamos, más directo, ¿no? Acá ustedes pueden tener una medición más directa. Un proyecto pequeño tranquilamente podría ver la producción de electricidad por cuánta potencia vas a instalar. En este caso, depende tanto del recurso y también depende de la tecnología, ¿no? Ahora, ¿cómo es una configuración típica de un proyecto utility scale fotovoltaico, ¿no? Acá ustedes pueden ver los paneles. De hecho, los paneles pueden ser de tecnología cristalina, monopolicristalina, que lo vamos a ver un poco más adelante. Existe también los inversores. Los inversores justamente recolectan toda esta energía DC, porque los paneles producen energía en corriente continua, entran al inversor mediante unas cajas recolectadoras o combinadoras acá, recolectan justamente toda la energía en DC para entrar al inversor, y finalmente el inversor manda un transformador de potencia, ¿no? El transformador de potencia lo que hace es elevar justamente el nivel de tensión a la salida del inversor para ya mandarlo mediante lo que conocemos nosotros la línea de transmisión, ¿no? Entonces este es un esquema bastante sencillo, pero esos son los elementos que entran en un sistema conectado a red. Eso es importante, ¿no? Porque alguien puede consultar, y las baterías, pero las baterías entran en un sistema aislado, ¿no? Un sistema que no está conectado. En este caso son sistemas conectados a red, entonces este es el esquema principal. Hay diversas tecnologías en lo que es el panel fotovoltaico, en el inversor, las estructuras soporte. Acá también no comento, las estructuras soporte son las que contienen los paneles, pueden ser fijas, que es digamos, lo más usual
anteriormente, pero un poco la tendencia es usar a estructuras con traqueador o seguidor solar, es decir, que el panel puede hacer un seguimiento al sol directo para justamente aumentar su producción. Entonces acá hay que hacer una evaluación costo-beneficio. Tú tienes una mayor inversión en una estructura tipo traqueador y también vas a tener una producción adicional, entonces hay que evaluarlo. ¿Eso justifica la mayor inversión o es suficiente tener un panel fijo, con estructura fija, ¿no? También entra todo el cableado en DC, que justamente toda esta parte es en DC, o sea, antes del inversor todo es en DC, posteriormente al inversor ya es en AC, ya para entrar al transformador, lo que es la subestación elevadora y la línea de interconexión. Es bien importante también, uno generalmente cuando habla de estos proyectos renovables, se manejan ratios muy conocidos. Por ejemplo, en el caso de proyectos fotovoltaicos, al 2018-19, los últimos proyectos se han realizado con el orden de magnitud de 1 millón por megavatio pico instalado, ¿no? Entonces uno dice, yo quiero instalar 10 megavatios, entonces este proyecto en tecnología, en promedio te cuesta 10 millones de dólares. Entonces, generalmente estos indicadores no toman en cuenta, generalmente digo, toda esta parte de interconexión, porque esta parte de interconexión y es algo que, no sé, que depende de cada proyecto. Un proyecto puede estar más lejano o más cercano a la zona de interconexión al sistema eléctrico, ¿no? Necesita de mayor infraestructura o menor de reforzamiento para poder conectarse. Entonces, generalmente esos indicadores que van a escuchar y ven en diversos informes, generalmente no toman en cuenta ello, ¿no? Y si lo toman en cuenta, hay que determinarlo, qué parte de ese indicador es la interconexión, ¿no? Porque la interconexión es específica de cada proyecto. Y acá pueden ver ustedes lo que les comentaba, la curva típica de producción de un proyecto solar, ¿no? Entonces, esta curva típica es una campana bastante predecible que digamos, hace seguimiento justamente a las horas de disponibilidad del sol, que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Entonces se eleva en función a lo que haya mayor recurso, hay una mayor producción en este caso de energía, hasta finalmente el fin del día. Hay curvas de kilovatio pico o megavatio pico, que serían proyectos ya, los grandes proyectos, ¿no? Y en función al tiempo. Acá el eje X es el tiempo y acá la producción. Acá también hay que considerar un poco para la configuración de instalación el análisis de sombras. El análisis de sombras define el espaciado que existe entre equipamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los paneles a determinada distancia de los paneles existe un obstáculo, puede ser árboles o existe un pequeño bosque, entonces hay que determinar mediante un análisis de sombras que esté bien espaciado, ¿no? Porque las sombras van a hacer que la producción no sea óptima, ¿no? Igual definen también el espacio entre estructuras, ¿no? Una estructura fija requiere menos espacio que una estructura con seguidor solar. Generalmente las estructuras que tienen seguidor solar tienen que tener un mayor espaciado para que no generen sombras entre filas de paneles, ¿no? Eso es bien importante. Y acá un poco más a la tecnología de generación. En el caso de los paneles existen principalmente, voy a mencionar lo que principalmente se usa en el mercado, que son los paneles monocristalinos, policristalinos y de silicio amorfo. Este es un panel monocristalino, digamos que tiene una apariencia de este tipo, más oscura, y este es un policristalino, que justamente, como dice su nombre, tiene mayor cantidad de cristales, ¿no? Tiene de esta forma, y todos son de silicio. Ahora, ¿cuál es mejor o para mi proyecto? Es justamente hay que evaluarlo, ¿no? Depende de la temperatura, la velocidad del viento, de diversas condiciones. No se puede decir a priori uno mejor que otro. Un panel se puede acomodar de acuerdo a las condiciones que tiene tu proyecto. Nuevamente, temperatura, velocidad del viento, temperatura en las celdas y muchos otros factores, ¿no? Acá, cuando uno habla de paneles, existen dos tipos de condiciones a las que se mide y a las que opera el proyecto. Condición estándar de medida, que es a las condiciones que se ha probado el panel en fábrica y que es estándar, que es 1000 vatios metro cuadrado de irradiancia, una incidencia normal, es decir, digamos, 90 grados de la radiación y una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Y las condiciones normales de operación, que es una irradiancia de 800 vatios metro cuadrado, una temperatura de operación que
la temperatura de la celda va a ser mayor siempre a la temperatura del ambiente, es decir, si el ambiente está a 20 grados centígrados, la celda interiormente en el panel puede estar a 40, ¿no? 45 grados, ¿no? Y una velocidad de viento de 1 metro por segundo. Esas son condiciones que uno cuando ve las fichas técnicas de los paneles siempre lo va a encontrar y hay que saber identificarlo. Acá podemos ver algunas características de algún proveedor que te muestra, por ejemplo, diversos paneles, ¿no? De 520 a 540. Entonces, ¿cuáles son las características principales que te muestra? La potencia pico, ¿no? Es decir, a estas condiciones estándar de medida, ¿cuánta potencia tú produces, ¿no? O sea, si le llega 1000 vatios metro cuadrado a este panel, va a producir 540 vatios, ¿no? Si le llega menos irradiancia, entonces produce menos. De esa forma se genera esa campanita que hemos visto anteriormente. Acá, bueno, esta es la tolerancia en potencia, la máxima tensión de este panel, la máxima tensión pico, es decir, a operación, la máxima corriente pico a operación, la tensión de circuito abierto y la tensión, perdón, la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, con estos parámetros, uno dimensiona los proyectos, ¿no? Hace la integración, como yo le digo, del panel al inversor y las cajas combinadoras, ¿no? Y finalmente, el inversor tiene que admitir toda la corriente generada en DC de los paneles. Entonces, es bien importante identificar esos criterios. Y la eficiencia, ¿no? La eficiencia, en este caso, por ejemplo, está superior al 20%, es decir, de los 1000 vatios de irradiancia que llegan por metro cuadrado de área, el 20.85% se convierte en energía eléctrica. Esa es la eficiencia en este caso del recurso solar. En el caso del tracker, vemos ahí diversos, también existen estructuras fijas, o sea, es decir, que el panel no hace ningún seguimiento al sol, obviamente son más económicas. Existen estructuras con seguimiento en un eje, es decir, en un eje frontalmente, o sea, la idea es que el panel esté en todo momento frontal al movimiento del sol respecto a la posición que uno está, ¿no? Y de esa forma tú tienes mayor producción o una ganancia en producción de energía. También seguimiento a dos ejes, puede haber una disposición, ahí es disposición de un panel en vertical, es decir, acá vemos, por ejemplo, un panel en vertical, ¿no? Y también podemos tener paneles dos en vertical, ¿no? Entonces aproveches mejor la estructura, pero la estructura tiene que estar preparada para que pueda soportar principalmente, en función de la velocidad del viento, la capacidad mecánica, ¿no? Del peso tanto de los paneles y también la capacidad mecánica que se genera por los vientos, ¿no? Estos paneles en algún momento, si tienen rotación, van a estar frontalmente al viento, entonces se genera un esfuerzo. Entonces esta estructura tiene que estar dimensionada, tiene que asegurar esa capacidad, ¿no? En el caso de los inversores, principalmente son inversores, digamos, descentralizados o string y inversores centrales. Un poco las diferencias son los proyectos más grandes, los utility scale, se van por inversores centrales, es decir, en la escala de megas. Puede haber proyectos inversores de 1 mega hasta 3 megas o hasta más, de acuerdo a tu proyecto. Y los inversores de string, que son estos de acá, perdón, acá, en este caso, estos dos son centrales, no he puesto una fotografía de string, pero son inversores más pequeños en escala de kilovatios, ¿no? 150 kilovatios, 300 kilovatios, para proyectos, digamos, más pequeños. Un poco la diferencia entre ellos en el uso del proyecto, hay que también un tema de confiabilidad del sistema, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, un proyecto solar con solo 2 inversores, ¿no? Y de alguna forma existe una falla, medio proyecto se te va, ¿no? Entonces, algunos lo conversábamos con algunos colegas, pero si tienes varios proyectos descentralizados, tienes mayor confiabilidad, pero puede haber mayor costo también. Entonces, ese criterio también va ahí, ¿no? Acá entramos un poco ya a conceptos, indicadores económicos. Este es lo que vendría a ser el indicador bien conocido como el costo nivelado de electricidad, que básicamente, como ustedes pueden verlo en esta fórmula, ya después de haber evaluado tu proyecto, o sea, haber hecho una ingeniería previa, haber costeado tu proyecto, lo que hace el costo nivelado de electricidad es una ponderación de todos estos costos, tanto de inversión, de operación y mantenimiento, acá pueden verlo, de financiamiento, entre la producción de energía, pero lo hace con una tasa de descuento, ¿no? Entonces, lo que hace esa tasa de descuento reconoce cualquier flujo posterior al año cero, le da un valor, ¿no? Entonces, trae a valor presente y finalmente determina una tarifa de energía en dólares por megavatio hora, en euros o en soles, ¿no? En función a lo que está tu proyecto. Acá vemos, usando este indicador,
cómo presenta el IRENA para el año 2019, o cómo han sido los costos de generación de diversas tecnologías. En el caso, por ejemplo, vamos a ver acá en caso solar fotovoltaico, del 2010 ha tenido, si lo leemos, esto está en dólares por kilovatio hora, para pasarlo a dólares megavatio hora, que es un poco más, para ser más comprensible, sería $378 por megavatio hora, que era carísimo, ¿no? Y los proyectos ejecutados han logrado $68 por megavatio hora, ¿no? 2019. Obviamente, esto se maneja en una escala, o sea, hay proyectos que pueden tener menor ese precio o mayor, este es un promedio, pero un poco ven la tendencia. Igual en el caso de los proyectos eólicos, ¿no? De 161 a $115 por megavatio hora, ¿no? Bueno, estos son proyectos eólicos fuera del terreno, ¿no? O sea, proyectos, digamos, en la orilla del mar, ¿no? Como se dice offshore. Y en offshore a $53 megavatio hora, ¿no? Entonces pega un poco la tendencia de cómo se han manejado los precios de energía de estas fuentes, ¿no? De tanto eólico y fotovoltaico. Entonces, usando este indicador es bien importante, ¿no? Pero para usar ello hay que tener bien costeado el proyecto, hay que hacer una adecuada evaluación de la producción de energía, ¿no? Acá ustedes pueden ver que la producción de energía es el denominador de esta ecuación, ET, ¿no? La producción de electricidad generada en un año T. Ahora, acá también hay que tener en cuenta que los paneles tienen un derrateo típico, es decir, que la producción de un año cero que tú estimas, en los siguientes años, del año 1 al año 20 o al año 25, por ejemplo, existe un derrateo, es decir, existe una reducción de la producción que es innata a la tecnología. Puede ser 0.5% anual, puede ser 1% anual, depende de la tecnología que uno use para la generación, ¿no? Entonces, típico de los paneles, los últimos paneles que salen, uno puede ver en su ficha técnica 0.5% por año. Entonces, tú tienes que descontar esa producción año a año para tu flujo económico, ¿no? Acá un poco la evaluación económica que se realiza generalmente, ¿no? Ya hemos pasado un poco la parte técnica. En la evaluación económica, uno se basa principalmente en flujos de caja económico, ve sus ingresos y egresos. Los ingresos básicamente son la producción de energía por la tarifa o el costo nivelado que tú necesitas, ¿no? Esos son los ingresos. Y en este caso los egresos vendrían a ser costos de reposición, costos de operación y mantenimiento, que si bien es cierto en grandes proyectos fotovoltaicos principalmente son mínimos, pero sí deben considerar si deben entrar al flujo de caja, ¿no? Y también bien importante el tema de la reposición de elementos, ¿no? ¿Qué pasa si un panel al año 5, al año 6 puede, digamos, puede fallar, ¿no? Entonces hay que recambiarlo. Entonces todo ese tema entra en lo que son egresos. Análisis de sensibilidad, que básicamente evalúa cómo impacta el movimiento de las diversas variables del flujo de caja. ¿Cuáles son las variables críticas del proyecto? El CAPEX, el costo de inversión. ¿Qué pasa si tienes una contingencia adicional en tu CAPEX de 10%? O sea, tu proyecto sigue cerrando, eso hay que evaluarlo. O de repente el CAPEX fue menor, ¿no? Entonces eso depende también a qué nivel de ingeniería tengas. ¿Qué pasa si tu OPEX es mayor? ¿O qué pasa si tu precio de energía que consigues en el mercado es menor al costo que tú necesitas? Entonces esas son las principales variables. Y también el tema de producción. Si bien es cierto, tú haces una evaluación de una cantidad de producción que puedes tener al año, comprometer qué pasa si por algún fenómeno tú tienes menor a ello, ¿no? ¿Cómo impacta en tu proyecto? Consideremos que estos proyectos son de la evaluación de recursos meteorológicos, ¿no? Entonces depende tanto del recurso solar y del recurso eólico. Análisis de riesgo, tipificación, que es bastante típico en cualquier proyecto, estudios de los precios de mercado, hay que comparar cuál es tu costo como proyecto y cuál es el precio en el mercado, ¿no? O sea, hay alguna forma de integrar mi proyecto, entonces ahí es donde en esta etapa entra, ¿no? Esto. En el análisis de viabilidad también, que es principalmente ver si el precio, el costo que yo tengo se puede integrar al mercado, o sea, entra ahí. Y finalmente el financiamiento. El financiamiento ya entra después de una evaluación económica, ¿no? Si un proyecto tiene un cheque económico, es decir, viable económicamente, ya entra una estructura financiera, ¿no? Que ya tiene que ver con préstamos, garantías, seguros, ¿no? Acá algunos esquemas de desarrollo de los proyectos, ya un poco acá, en este caso, acá voy a mostrarles una estructura de costos tipo EPC y OIM. Entonces, todos conocemos lo que es el EPC, ¿no? Que es un costeo de base de ingeniería, procura y construcción, un tipo de contrato.
y posteriormente un OIM. Entonces, acá yo lo que muestro, ustedes pueden ver acá en el eje X, el tiempo, es decir, de acá de 0 a 20, 25 años que tenga tu proyecto, ya depende de la evaluación que uno realice, y los costos. Acá en el eje Y vamos a ver los costos, ¿no? Entonces, uno en este tipo de estructura de costos hace la inversión inicial, es decir, el usuario final, el inversionista, usuario final el inversionista sería de la tecnología, pone el capital completo al año 0, bajo esta estructura, ¿no? Este es el CAPEX. Y posteriormente va pagando la operación y mantenimiento de ese proyecto, el OPEX. En esta curva ustedes van a ver la curva de egresos, justamente que es la suma del CAPEX más el OPEX, ¿no? Entonces cada año se va aumentando, pero de alguna forma con menor pendiente, porque el OPEX es pequeño en estos proyectos. Si bien es cierto, hay que estimarlo, puede estar entre un 2, 4% del CAPEX, pero hay que estimarlo de forma adecuada. Entonces, esta es la curva de costos. ¿Y cómo se financia este proyecto? Digamos, tiene un contrato de energía, en este caso necesita un precio de energía y necesita un volumen, ¿no? Entonces, acá, en esta curva, en estos rectángulos amarillos, pueden ver que sería la multiplicación justamente de la producción por la cantidad. Entonces, yo tengo mis ingresos, van subiendo mis ingresos. ¿Cómo ve la viabilidad de este proyecto? Usando el retorno simple sería donde se crucen estas dos curvas, ¿no? Haciendo un análisis sencillo, un retorno simple. Entonces yo diría, en tantos años, yo he recuperado mi CAPEX y mi OPEX. Posteriormente a esto, puedo ver beneficios bajo esta estructura. Obviamente acá hay que meterle la tasa de descuento posteriormente, ¿no? Un poco para explicarles, este es el retorno simple porque no considera justamente el valor del dinero de estos posteriormente al año 0. Este es el retorno simple para entenderlo. Posteriormente a esto, lo que vemos son beneficios. Entonces, esta es una estructura de inversión inicial más OIM, ¿no? Y acá hay otra estructura de costos que se basa en el concepto de energía como servicio. Es decir, yo al final, un usuario final, por ejemplo, dice, yo no quiero una instalación, yo quiero un servicio de energía, es decir, véndeme energía. Entonces, ¿cómo se transforma, ¿no? En términos sencillos, lo que hemos visto anteriormente, el CAPEX más el OPEX se convierte en una tarifa. ¿Usando cuál indicador? Justamente el costo nivelado de electricidad, que nuevamente en términos sencillos es un costo ponderado del CAPEX más OPEX entre el volumen de energía de cada año. Entonces, esta estructura de costos de CAPEX más OPEX se ha convertido en una tarifa por megavatio hora, puede ser una tarifa por megavatio mes, una tarifa de dólar por mes, dólar por megavatio hora o dólar por metro cuadrado puede ser, ¿no? Entonces depende cómo se conceptualice el servicio, metro cuadrado de instalación. Esta es otra estructura de costos que básicamente es lo anterior más financiamiento. ¿Cómo se logra pasar de esa estructura de costos CAPEX más OPEX a un concepto de energía como servicio metiendo financiamiento, ¿no? Bajo el concepto financiero? Entonces, acá ustedes ven una curva donde también ven el tiempo y la facturación de saque, ¿no? Si un proyecto puede vender una energía más barata que a un usuario que compra de la red, entonces ustedes acá ven, en este caso, la curva verde, que sería facturación, por ejemplo, de un proyecto solar. Te lo vende, por ejemplo, a $40 megavatio de un proyecto solar. Te pongo un ejemplo. Y de la red tú lo puedes comprar a 50. Entonces, de saque, desde el año 0, el usuario ya ve un beneficio, a diferencia del esquema anterior, y no hace ninguna inversión, ¿no? El que se encarga de hacer la inversión justamente es el desarrollador del proyecto, ¿no? Esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces, este es otro concepto, el concepto de energía como servicio, y digamos los negocios tienden a ello también, ¿no? Eso sería por mi parte. De acuerdo, ingeniero. Vamos a proceder entonces con la ronda de preguntas. Invitamos a todos los participantes. Sí, ¿me oye? ¿Logra oírme, ingeniero? ¿Se me escuchó el último? Sí, ¿se me escuchó el último? Sí, que vamos a iniciar con las preguntas, ¿cierto? De acuerdo, correcto, sí. De acuerdo. Como indicaba, invitamos a todos los asistentes para que puedan dejarnos sus consultas, preguntas o alguna duda, para que el ingeniero pueda despejarnos las todas. Abajo en la parte inferior pueden ver la opción del QIA, donde pueden escribir sus dudas. Tenemos una consulta y nos indican,
¿Podría comentar un poco sobre las actividades conexas en el desarrollo de proyectos solares y eólicos relacionados con movimientos de tierra y obras civiles, proveedores, costos, etcétera? Ok, en el caso digamos, de proyectos fotovoltaicos, hay dos opciones en el caso de la parte civil. Si tú puedes tener un nivelado, o sea, un plataformado, lo cual incurre justamente en obras civiles, o puedes tener un terreno semi-nivelado. ¿De qué depende? ¿No? De que las estructuras que mostramos anteriormente se hinquen, en este caso, al terreno. Un terreno obviamente plataformado va a ser más fácil que las estructuras se anclen en ello, ¿no? Un terreno que no tenga mucha obra civil, que es posible también con diversas pendientes. Por ejemplo, en una montaña con pendientes de 10 hasta 10 grados, yo he visto proyectos que se han podido anclar las estructuras de los paneles al terreno, ¿no? Entonces, obviamente ahí si bien es cierto, no hay mucha obra civil, pero hay la estructura de soporte, la estructura del panel tiene que ser más robusta también, ¿no? Lo principal es el hincado. Los hincados son esta forma justamente de integrar las estructuras al suelo. Esa es la principal actividad, digamos, civil que se requiere en el caso de los proyectos fotovoltaicos. En el caso de los proyectos eólicos, sí se generan unas cimentaciones bien importantes, bien robustas. Es más, o sea, diría más robustas que las mismas torres de transmisión que vemos a veces, ¿no? O sea, sí requiere más obra civil en el caso de los proyectos eólicos. Respecto a los proveedores y costos, en realidad uno puede entrar y ver qué marcas por ejemplo, lideran la venta de paneles y es bastante típico. Generalmente en China existen diversas tecnologías lideran la venta de paneles, Jinko Solar, CTN Shine, por ejemplo. En Canadá también está Canadian Solar, en Brasil también existen proveedores. O sea, existe diversa tecnología en paneles, en inversores también. Respecto a los costos, algo que de repente te puedo comentar es que es típico que los proyectos fotovoltaicos como suministro estén ya en el orden, ya no de 1.000.000 por megavatio pico, sino ya estén en el orden de 0.8 millones por megavatio pico. Ejemplo, si uno quiere poner un proyecto de 20 megas como suministro solar, o sea, estoy excluyendo mucho la interconexión que depende del proyecto como suministro, 20 megavatios tranquilamente son 16 millones de dólares, ¿no? Así a ratios promedios de mercado. Cada año está reduciéndose este costo, este ratio promedio, pero la idea es que se estabilice también, ¿no? Que se estabilice. Ese es un poco los ratios. En el caso de los proyectos eólicos, sí están en el orden de 1 a 1.2 millones por megavatio instalado de proyecto eólico, ¿no? De acuerdo, ingeniero, tenemos otra consulta y me indican, OIM es operación y mantenimiento, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Es muy importante ese concepto ¿por qué? Porque uno generalmente hace la evaluación tanto con el CAPEX y tanto con el OPEX o lo que es la operación y mantenimiento. En estos proyectos, si bien es cierto, la operación y mantenimiento es reducida, pero sí es necesario meterlo en el flujo de caja sí o sí, ¿no? O sea, en promedio puede estar el OPEX de un proyecto fotovoltaico entre 2 a 4% del CAPEX, ¿no? De acuerdo, tenemos otra consulta más. ¿Qué opina del cambio de declaración del gas que está proponiendo el COES? ¿Esto le da más flexibilidad a instalar centrales renovables? Bueno, ese es un tema regulatorio, normativo que no hemos tocado, pero mi opinión personal es que si el precio del gas natural sube, van a subir los costos marginales y obviamente los proyectos renovables van a ser más viables, ¿no? Porque si sube el costo marginal, en general los precios de energía suben también, ¿no? Entonces, un proyecto renovable va a tener mayor capacidad o viabilidad de entrada al sistema, ¿no? Sí. De acuerdo, tenemos otra consulta. ¿Cada cuánto tiempo se hace la limpieza de los paneles, entre otros? Ok, mira, hay que aprovechar mucho ahí también las condiciones atmosféricas, por ejemplo, tipo lluvia, ¿no? Ese depende de cada proyecto, pero en promedio puede ser cada 2 años una limpieza, pero esto se puede extender, por ejemplo, si hay zonas que de repente en la tarde, entre tarde y noche puede haber lloviznas, lo cual la llovizna y el mismo movimiento del panel en el día ayuda mucho a la limpieza, ¿no? Pero en promedio se maneja entre 2 años toda una limpieza a todo el sistema, ¿no? A todos los paneles. Hay algo curioso, ¿no? O sea,
Los paneles pueden ver que están en el orden ahorita de 400 a 500 vatios cada panel, ¿no? O sea, el más grande debe estar por 500 vatios actualmente, de repente un poquito más. Y si uno instala 20, un ejemplo, si uno instala 20 megas, estamos hablando que necesitas casi 40.000 paneles, ¿no? Entonces tienes que limpiar 40.000 paneles en ese promedio de tiempo, ¿no? De acuerdo, tenemos otra consulta y me indican, en México se está atribuyendo mucho la inestabilidad de red a las renovables fotovoltaicas y eólicas. Desde el punto de generación a mediana y gran escala, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Sin importar el caso de México, es decir, en general. Ya, ok. Bueno, lo que comentas es cierto, o sea, las renovables tienen, nuevamente, este es un tema también que no se comentó en la presentación, pero las renovables tienen, digamos, no tienen esa capacidad de rotórica justamente que tienen la generación convencional, ¿no? Pero existe bastante avance en la tecnología de los inversores, ¿no? Y que permiten atenuar ello. Si bien es cierto, es importante lo que tú comentas, evaluarlo como sistema, y al final el operador del sistema te va a dar las condiciones a tu proyecto para conectarte, ¿no? De acuerdo. ¿Se necesita una losa o plataforma para asentar los paneles en el suelo? No necesariamente, ¿no? O sea, es recomendable, sí, es recomendable que tu proyecto esté plataformado, sí, pero en algunos casos uno puede entrar a Google y ver proyectos que están en diversas zonas tipo montañosas con pendientes de 10 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho de la estructura de soporte al suelo. Y obviamente, mientras más obras civiles, tu estructura del traqueador, de fijación de los paneles va a ser más económico. Y al revés, si tienes una menor obra civil, vas a requerir unas estructuras de soporte mayor, ¿no? Más robustas. Depende ahí. De acuerdo. Tenemos otra pregunta más. ¿Saben si en Perú se está trabajando en la regulación para la inserción de proyectos fotovoltaicas, redes de distribución eléctrica? Correcto. Bueno, estos son temas regulatorios normativos que de alguna forma no se tocaron acá, pero sí existe, puedo comentar que sí existe una prepublicación del reglamento de generación distribuida que es justamente para que diversos proyectos de generación mediana y de pequeña y mediana escala se integren, pero no está normado como tal, está prepublicado, ¿no? O sea, se puede decir que están trabajando en ello, ¿no? De acuerdo, tenemos otra consulta más. ¿Es viable hacer un proyecto solar fotovoltaico, ya sea en grid y off-grid, perdón, on-grid y off-grid en el oriente del Perú, selva, teniendo presente la logística y la baja radiación solar? ¿Y cuánto costaría el kWp instalado en la selva? Un rango aproximado. Ya, ok. En este caso estamos hablando de proyectos pequeños, ¿no? Y comenta, bueno, el kilovatio pico, como comento, debe estar entre $1.200 el kilovatio pico como suministro, ¿no? Entonces hay que sumarle la logística, todo, llevarlo a la zona. Respecto a la zona oriental, obviamente el recurso, como hemos visto en el mapa, no es, estás hablando más o menos de 1.100, 1.200 horas de sol al año, es decir, por cada kilovatio que tú pongas vas a generar 1.200 kilovatios hora, entonces hay que sacar un poco cuentas y compararlo contra qué pagas, ¿no? Porque tú vas a poner una tecnología y tienes que compararlo contra qué. En ese caso, estás pagando cuánto por el kilovatio hora, ¿no? De repente, si bien es cierto, en la zona oriental puedes tener ¿cómo se llama?, menor recurso solar, pero estás pagando una tarifa de electricidad muy alta. Entonces, hay que evaluarlo ello, ¿no? Depende de esas dos condiciones. Ejemplo, en el sur también puedes tener una radiación muy buena, pero de repente estás pagando por la energía de la red muy barato, entonces tu proyecto al final no cierra, ¿no? Entonces hay que evaluar tu recurso solar, el costo y también contra qué estás pagando, ¿no? De repente estás pagando muy caro y ese muy caro que estás pagando puede tranquilamente solventar el bajo recurso que tú tienes, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más y nos indican, ¿cómo está bueno, es una pregunta, ¿cómo está la normativa sobre compensación por excedente en Perú en autoconsumo? Claro, es lo mismo que comenté anteriormente, que es el esquema de generación distribuida, existe una prepublicación, pero si hablas propiamente del autoconsumo, es viable, o sea, tú puedes autoconsumir, o sea, con tal que asegures que no viertas excedentes a la red, ¿no? O sea, eso es viable lo que expliqué.
En el caso de que tú empieces a verter excedentes, eso sí no está normado. Entonces hay que identificar bien claro ello, ¿no? ¿Qué es el autoconsumo neto? Que tu curva de producción esté debajo de tu consumo, y el sistema lo ve como un ahorro al final, ¿no? O sea, como un ahorro de que ya no consumes 10, sino consumes 5, ejemplo. Pero si tú empiezas a tener excedentes, eso es otro, ya es un tema de reconocimiento de excedentes, ¿no? Distinto. De acuerdo, ingeniero, tenemos otra consulta más. ¿Tenemos en el país la estructura tarifaria adecuada para impulsar los proyectos RER? Estructura tarifaria. Entiendo que ahí estás hablando un poco de lo que es el concepto de generación distribuida nuevamente, ¿no? Si es un proyecto de autoconsumo y tú tienes una tarifa que solventa eso, o sea, ejemplo, si tú tienes una tarifa por encima de los 70 céntimos por kilovatio hora de la red, tranquilamente puedes poner en zonas de Arequipa, en el sur o en el centro, proyectos solares pequeñitos de autoconsumo y saca la cuenta y se solventa, pero necesitas ver cuánto estás pagando por la electricidad, ¿no? Eso en el caso que estás hablando de estructuras tarifarias, de proyectos pequeños. En el caso de proyectos grandes, sí existe un tema normativo por desarrollar, bueno, en este caso por el tiempo no lo comenté, pero podemos comentarlo en otra charla tranquilamente, todo un tema normativo de grandes proyectos, ¿no? De acuerdo, ingeniero. De igual forma, ahorita aprovechando, el ingeniero ha mencionado de que efectivamente el tiempo que tenemos ahora es muy corto, los invitamos a todos los participantes que quieran tener más a profundidad, conocer más a profundidad el tema, invitarlos que la próxima semana estamos iniciando un curso de 3 días, precisamente con el expositor, el mismo tema. Procedemos con otra pregunta. La siguiente es, ¿considera que la energía geotérmica tiene potencial en Perú? ¿Podríamos seguir el modelo de Costa Rica en torno al desarrollo de esta tecnología? Bueno, en el caso de geotérmica, entiendo que ellos, los precios de energía, o sea, ustedes han visto cuando yo mostré la curva del LSOE, que los costos de la fotovoltaica y la eólica han bajado sustancialmente, entonces permiten ser competitivos con el mercado. Ya que entren o no ya es otro tema normativo, ¿no? Pero en el caso de la geotérmica, uno ve el mismo gráfico y no se ha reducido porque es tecnología de alguna forma un poco más cara y la parte de generación, la turbina es más convencional, o sea, son tecnologías más convencionales. La fuente es renovable, pero la tecnología es convencional, ¿no? Y los precios no han disminuido. Entiendo que los precios no serían competitivos con el mercado y necesitarían unos esquemas diferentes de integración al mercado, ¿no? No podría comentar exactamente cuánto es el precio, no lo tengo, y lo que sí puedo comentar es que definitivamente están por encima del mercado viendo un poco las curvas del IRENA, ¿no? De acuerdo, ingeniero, proseguimos. El costo de flexibilidad debido al ingreso del RER al despacho, ¿cómo se podría determinar para proyectos a largo plazo? Bueno, ese es un tema que le corresponde evaluar principalmente al operador del sistema, ¿no? O sea, generalmente los que desarrollamos proyectos cumplimos las condiciones técnicas que nos solicita justamente este operador, ¿no? O sea, el operador te exige en tal punto de conexión cuáles son las exigencias que tiene que cumplir tu proyecto y uno le cumple, ¿no? Entonces, en función a lo que avance la penetración de energía renovable en un sistema, obviamente las exigencias van a ser mayores, ¿no? Entonces, los desarrolladores de proyectos que quieran integrarse, perdón, los proyectos renovables que quieran integrarse, van a tener que cumplir con mayores exigencias en términos de servicios complementarios al sistema, ¿no? Pero actualmente los inversores son capaces de brindar algunos servicios, ¿no? Algunos servicios que solicitan. O sea, los inversores, que es el punto de conexión entre el proyecto solar o eólico a la red, permiten dar los servicios que requiere actualmente el sistema, ¿no? De acuerdo, ingeniero, tenemos otra consulta. Para hallar la cantidad de paneles, ¿se hace en función de la potencia o en función de la energía? Ah, ok, ok. En este caso, la configuración técnica depende de varios factores. Uno, la potencia que tú necesitas. En este caso, por ejemplo, necesitas 20 megas, 40 megas, sacas la relación entre la potencia pico de tu panel y ahí tienes la cantidad. Ejemplo, tú necesitas 20 megavatios pico y tienes paneles de 500 vatios pico, entonces creo que haciendo la división simple sale 40.000 paneles. La configuración
depende cuántos paneles vas a poner en serie, en paralelo, depende un poco de cómo se integra con el inversor, ¿no? Porque los inversores te permiten una capacidad de corriente máxima, entonces tú tienes que ordenar tus paneles, conectarlos, o sea, hemos determinado ya la cantidad. Ahora, ¿cómo los conectas? Depende mucho de la capacidad de corriente y tensión que tenga tu inversor. Puedes tener X paneles en serie y Y paneles en paralelo. Al final la cantidad va a ser la misma, pero distinta configuración. Depende de cómo va a ser la entrada a tu inversor. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más y nos indican, ¿qué efectos tiene la inyección de armónicos de los inversores en la red? ¿Qué efecto tienen los armónicos en la red? Bueno, los armónicos no son deseables en la red, ¿no? Pero viendo un poco la tecnología, o sea, los inversores cumplen con estándares internacionales. Uno cuando ve la ficha técnica de un inversor, tiene estándares internacionales que evita justamente que estos armónicos pasen a la red, ¿no? Entonces, cumplen los THD, o sea, el porcentaje de THD máximo tanto de tensión y corriente, y no permite, o sea, los inversores filtran estos armónicos. Por lo menos en los últimos proyectos, uno revisa la tecnología de inversores y ha avanzado muchísimo en ello, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta y nos indican, ¿qué tipo de batería se está usando actualmente en el país? ¿Se consigue fácilmente o es a pedido? Hola, no te llego a escuchar lo último. ¿Me oye ahora? Sí, ahora sí te escucho. De acuerdo, le repito la pregunta. ¿Qué tipo de batería se está usando actualmente en el país? ¿Se consigue fácilmente o es a pedido? Perdón, ¿qué tipo de tecnología de qué? Perdón. ¿Qué tipo de baterías se está usando actualmente en el país? ¿Se consigue fácilmente o es a pedido? Bueno, en la presentación no comenté baterías, no podría comentarte tecnología de baterías, no la conozco mucho. O sea, hemos comentado sistemas eólicos y sistemas fotovoltaicos, ¿no? De acuerdo, en ese caso, invitamos al participante a replantear su pregunta. Continuamos. ¿Qué sistema de generación de energía es más eficiente, el eólico o fotovoltaico? Eólico, a ver, vamos a ver el tema de eficiencia, ¿no? Bueno, el tema de eficiencia, en este caso que expliqué en el caso de los paneles, se mide respecto a cuánto recurso disponible tiene respecto a lo que se aprovecha. Ahora, hemos visto que en el caso de paneles es 20%, es decir, 20% del recurso disponible tú lo aprovechas. En el caso de los aerogeneradores, tiene una mayor eficiencia como recurso, ¿no? Pero al final eso no es determinante en la evaluación de proyectos. O sea, esa es una característica intrínseca de la tecnología. En el caso de los sistemas eólicos está en el orden de 50-60% de eficiencia, ¿no? De tecnología. Pero al final lo que interesa es un poco el precio de energía para comparar diversos proyectos, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Otra consulta. En su opinión, ¿la solución es el respaldo con baterías o otra manera? El respaldo con baterías principalmente se requiere cuando tú estás aislado de la red, o sea, sistemas interconectados, no necesitas batería porque la red eléctrica técnicamente como esquema funciona como una batería para suministrarte complementariamente a tu sistema renovable, ¿no? En caso estés aislado, o sea, no estés conectado a un sistema eléctrico, sí necesitas baterías, ¿no? Sí necesitas baterías. Obviamente el precio tanto del proyecto, el precio de energía que vas a tener va a ser un poco más caro, ¿no? Eso podría comentar. De acuerdo, tenemos otra consulta. Un segundo. ¿Actualmente existe algún tipo de incentivo para la aplicación de energías renovables? Aplicación, imagino yo. ¿Algún tipo de incentivo? Sí, así es lo que han escrito. Incentivos de aplicación de energías renovables. Bueno, incentivos como tal, yo podría indicar, a ver, un incentivo, por ejemplo, es que tenga, incentivo como tal no, pero
Yo si fuera un usuario, por ejemplo, estoy en la zona sur o en una zona en general que pago una tarifa alta de energía, eso me genera un incentivo a integrar un sistema renovable. ¿Por qué? Porque, nuevamente, si yo hago la evaluación, yo en una zona X pago una tarifa de electricidad por la red, estamos hablando de pequeños proyectos, ¿no? Pago una tarifa, no sé, un sol por kilovatio hora de la red eléctrica, ¿no? Ejemplo. Y mi proyecto, yo hago mi evaluación y me sale que mi proyecto renovable me va a suministrar a 60 centavos, entonces es un incentivo para integrar mi proyecto. Ese tipo de incentivo de la tarifa es bueno, viene del mercado, pero como tal, otros incentivos, no. De acuerdo, ingeniero, tenemos otra consulta. ¿Cuánto de CAPEX actuales se tiene en proyectos eólicos? ¿Aló? ¿Cuánto de CAPEX actuales se tiene en proyectos eólicos? Los proyectos eólicos a gran escala están en el orden ya deben estar ya un poco bajando el $1.000.000 por megavatio pico, ¿no? Ya más o menos en ese orden de magnitud. Obviamente todo como suministro, ¿no? Entonces ahí cada proyecto tiene particularidades distintas, como la conexión a la red o algún refuerzo que se requiera para ese proyecto, pero como suministros ya deben estar por bajar del $1.000.000 por megavatio pico. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más. ¿Qué defectos negativos tiene un panel solar le repito la pregunta. ¿Qué defectos negativos tiene un panel solar en zona mayor a 4.500 metros sobre el nivel del mar? Ese es muy interesante. Los paneles solares en general se comportan mejor a bajas temperaturas. Eso es importante. O sea, el desempeño de los paneles es mejor mientras menor temperatura tengas. ¿Por qué? Porque si la celda se calienta mucho, pierde eficiencia, genera menor tensión. Entonces, a mayor altura, si tú tienes menor temperatura, 4.000 metros, 3.000, el panel se desempeña mejor. Hay que tener cuidado nomás en el tema digamos, de la suciedad, cosas como ellas, pero en general el desempeño de un panel es mejor a bajas temperaturas y ahí ayuda mucho un poco la altura. De acuerdo. Tenemos una consulta más. ¿Podría indicarnos algunas instituciones donde haya capacitaciones de energía fotovoltaica? Bueno, hay muchísimas, ¿no? No podría recomendar un específico, pero hay muchísimas, ¿no? Universidades, institutos, depende también a dónde apunten, ¿no? O sea, hay, digamos, cursos más técnicos, un poco cursos más de desarrollo de proyectos, que es un poco lo que estoy mostrando, o sea, que es una visión más integral, o sea, no mucho de la parte técnica de dimensionamiento, pero hay temas de desarrollo como estos, de desarrollo de proyectos, hay otros de alguna forma que son más enfocados a proyectos, al mercado eléctrico, ¿no? O sea, en realidad hay bastantes formas de capacitarse acá en Perú, ¿no? O sea, es cuestión de, no podría recomendar una, más que lo que estoy mostrando, pero sí hay. De acuerdo, tenemos otra consulta más y nos indican. A ver, un segundo. Debido a que todavía no hay normativa para entregar el sobrante de producción energética a la red, para una vivienda en ciudad con paneles solares, ¿es rentable el uso de baterías? Ya, nuevamente, ¿no? O sea, ahí hay que hacer una evaluación del costo del proyecto, la tarifa, el costo por energía que tendría ese proyecto y compararlo en el caso que se conecta a la red. O sea, hay que hacer esa evaluación, ¿no? O sea, no puedo decir si es viable o no es viable porque hay que hacer la evaluación específica para cada proyecto. Si tú pagas una tarifa, nuevamente, proyectos pequeños, pagas una tarifa muy alta de red, o sea, tu incentivo es a no desconectarte, pero sí cubrir una parte de tu consumo con sistema renovable. Obviamente que el costo por energía de ese sistema renovable sea más económico de lo que pasa en la red. Entonces, de alguna forma, ahí tiene sentido, ¿no? Pero si tu costo por energía de tu sistema renovable es más caro que tú tengas de la red, entonces no vas a tener ningún incentivo a poner tu proyecto renovable, sino a seguir consumiendo toda la red. Hay que hacer esa evaluación. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más. La resonancia subsíncrona es un tema nuevo en el Perú con las nuevas tecnologías de electrónica de potencia,
¿Considera que también es un problema para las instalaciones eólicas y solares? Bueno, ese sí es un tema ya bastante del sistema eléctrico como tal. No lo conozco, no podría comentar ello. De acuerdo, ingeniero. Procedemos entonces con otra pregunta más. Un momento. Esta pregunta ya la respondimos. De acuerdo. Por favor, coméntenos sobre los acumuladores, tipos y recomendaciones para su adquisición y condiciones técnicas para su mantenimiento. Acumuladores, entiendo, son baterías. Bueno, no expliqué el tema de baterías porque expliqué un poco más sistemas conectados a red grandes, pero también está el tema de los BESS, ¿no? O sea, los sistemas de baterías conectadas a red. Existen diversidad de tecnologías, el costo en promedio por batería, la última revisión que yo hice de mercado y tanto, comparando un poco con los costos de IRENA, o sea, les recomiendo ver mucho IRENA es bastante información de costos también. El kilovatio hora de sistemas de baterías a gran escala está en el orden de $300 por kilovatio hora, ¿no? O sea, uno como CAPEX. En el caso de los proyectos solares, estamos hablando que el CAPEX se mide en orden de megavatio pico o megavatio en el caso de los eólicos. En el caso de los BESS, se miden en orden de kilovatio hora. ¿Cuánto kilovatio hora de batería necesitas, no? Porque es un sistema de acumulación. Entonces, lo último está entre $300 por kilovatio hora, el costo de inversión de los BESS. Respecto a tecnología, existen diversidad, temas de mantenimiento, los últimos BESS en general son sistemas bastante del tipo electrónico, entonces requieren menor mantenimiento, o sea, no son máquinas rotativas que requieren, que es lo usual en otros sistemas, lo cual requiere mayor mantenimiento. Los sistemas BESS son más electrónicos, son del tipo de ion litio, entonces el mantenimiento realmente es menor, ¿no? Es menor. Y ese es el costo que pude revisar, $300 kilovatio hora. De hecho, debe haber menores, ya debe haber menores. En realidad, así como el costo de los paneles, costo del sistema solar, sistema eólico está bajando, también el tema de las baterías tiene ese mismo comportamiento de reducción de costos. De acuerdo, tenemos otra pregunta. ¿Actualmente existe algún tipo de... bueno, esta pregunta ya la hemos respondido. A ver, tenemos una pregunta más. En cuanto a los permisos ambientales, el impacto es alto en relación al suelo de los paneles solares. ¿Tiene conocimiento de los costos ambientales que genera la instalación de una planta solar por M2? Por metro cuadrado, Bueno, perdón. por metro cuadrado. No tengo ese dato, o sea, yo podría comentar que en la parte constructiva sí, o sea, en la parte de fabricación de tecnología existe una emisión por estos sistemas. O sea, lo usual es medirlo en kilogramos de CO2, ¿no? O sea, es lo usual para medir un poco el impacto ambiental. En la parte de fabricación de tecnología sí existe un impacto, pero este impacto es menor respecto si uno evalúa el ciclo de vida ambiental de todo el proyecto, porque en la parte operativa el proyecto no genera, ¿no? O sea, no genera mayor impacto ambiental. De repente se habla mucho de que los sistemas eólicos sí generan un impacto visual, ¿no? Un impacto visual por el mismo movimiento, generan ruido, ¿no? También hay que evaluarlo ello, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más. ¿El costo de generación de energía kWh eólico versus solar es más barato? No, a los últimos proyectos, los proyectos solares son más económicos, o sea, no económicos, son más baratos, digamos, en términos de dólar por megavatio hora. O sea, ahí estamos evaluando solo el costo de energía, ¿no? Entonces, los proyectos fotovoltaicos a gran escala han dado valores de precios de energía menores a los costos eólicos, ¿no? Pero cada tecnología en sí tiene su lugar, ¿no? O sea, hay que ver también un sistema solar, o sea, con el mejor recurso puede tener un factor de planta del 30%, 35% en el mejor de los casos, o sea, 35% de las horas al año el sistema solar va a producir. Pero en el caso del sistema eólico, tiene un factor de planta mucho mayor, ¿no? O sea, tiene un factor de planta de 50, 55%, ¿no? Entonces, si bien es cierto, a veces lo comparamos mucho por energía, pero hay que ver un poco también cuánta energía produce cada sistema, ¿no? Es bien importante. De acuerdo. ¿Qué diferencias hay en un microinversor conectado a la red de energía solar con la de energía eólica?
Perdón, no escuché lo último. ¿Qué diferencias hay en un microinversor conectado a la red de energía solar con la energía eólica? Bueno, o sea, en la especificación técnica hay que indicar el número de operaciones al año o al día, o sea, si uno lo quiere ver, del sistema. Justamente lo que comento, un sistema solar te va a operar en las horas de la mañana, entonces eso afecta en la operación del microinversor, hay que especificarlo. En el caso del sistema eólico, tiene una producción todo el día, pero bastante digamos, errática, ¿no? O sea, te produce las 24 horas, pero de una forma no estable, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el dimensionamiento afecta en el microinversor, la capacidad de respuesta que pueda tener. Esa es la principal diferencia que yo veo. De acuerdo. Actualmente la energía industrial está alrededor de 70 a 80 dólares. Con esto para un MW, ¿en cuántos años aproximadamente se pagaría el CAPEX? Ok, mira, ahí, por ejemplo, ya dan un dato que es contra qué te comparas, ¿no? Contra el precio. En este caso, estamos a 70, 80 es un proyecto, digamos, de mediana escala, ¿no? Entonces, habría que, si uno habla del periodo de inversión, estás hablando del esquema 1 que yo mostré de costos, ¿no? Un esquema de CAPEX inicial más OPEX. Entonces, en promedio, con un buen recurso solar, o sea, en promedio, tranquilamente lo puedes recuperar entre 6 7 años, ¿no? Con un buen recurso solar, o sea, una zona con 2000 horas, por ejemplo, de sol al año. Obviamente, si tienes menor recurso solar, ese payback va a disminuirse, ¿no? Entonces, es bien interesante siempre evaluarlo respecto a qué te comparas, porque de eso va a depender tu retorno. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra consulta más. Bueno, esta pregunta ya la respondimos. Tenemos una última pregunta. Actualmente el Estado peruano está instalando sistemas fotovoltaicos domiciliarios y encargando a las empresas de distribución su operación. Le consulto, ¿cómo incidiría estos sistemas fotovoltaicos en la eficiencia de las empresas? ¿Los hará más eficientes en términos de continuidad de servicio o quizás menos eficientes en términos de rentabilidad económica? Bueno, esa es un poco una pregunta para las empresas eléctricas que hacen ello, ¿no? Pero los sistemas que han instalado los domiciliarios son sistemas aislados justamente en zonas de usuarios no conectados a red, entonces es más viable, tanto técnicamente. ¿Por qué? Porque esos usuarios que no están conectados a red es justamente por su lejanía, que es muy complicado llevar líneas eléctricas a ellos, ¿no? Entonces, la parte técnica es un poco más viable llevarle sistemas aislados, ¿no? Y entiendo que también la parte económica, por eso se toma esa decisión. Ahora, respecto al impacto a las empresas, no puedo responderte, ¿no? Tendrían que ser las mismas empresas que digan cómo les impacta la gestión de esa infraestructura, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos una última pregunta ahora sí. ¿Podría indicarnos algunas instituciones donde haya, bueno, esta pregunta ya la hemos respondido. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Eh, Vamos a finalizar la exposición. Muchas gracias, estimado ingeniero, por tan interesante charla y por haber dado solución a las preguntas, a las interrogantes de nuestros participantes. Queremos agradecer también al Colegio de Ingenieros de Perú, al Consejo Departamental de Lima. A la vez, agradecerles a todos ustedes por su participación. Recordarles que en el chat se encuentra el link donde se pueden registrar para poder adquirir un certificado de la presente charla, así como también registrarse para que puedan recibir el material utilizado por el expositor el día de hoy. Voy a darle paso al ingeniero para que pueda darnos sus palabras de despedida y asimismo pedirles que esperen un momento, por favor, porque van a haber indicaciones sobre los próximos seminarios a realizarse. Estimado ingeniero, puede dar sus palabras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los asistentes. Es grato siempre compartir este poco conocimiento que uno tiene a la audiencia, e invitarlos, como comenta la anfitriona, al curso que daremos la próxima semana. Justamente vamos a enfatizar mucho en todo el desarrollo de los proyectos, ¿no? Y vamos a entrar más a detalle en la parte técnica y en la parte económica para que tengan una visión holística de cómo se conceptualizan estos proyectos, ¿no? Muchas gracias a todos. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. De igual forma, les recordamos que si quieren profundizar más sobre este seminario del día de hoy, la próxima semana estamos iniciando con un curso de 3 días
que pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales, que pueden seguirnos como Teide Electric, así nos encuentran. Asimismo, doy pase a Elizabeth para que pueda darnos las indicaciones sobre los seminarios que se van a venir realizando. Sí, Yanela, muchas gracias. Bueno, a los participantes queremos invitarlos a participar en este caso, de los cursos que está organizando el capítulo de Ingeniería Eléctrica. Les menciono los cursos. Ahorita tenemos el segundo programa de especialización, regulación y normatividad para energías renovables. Este curso inicia el 1 de marzo y será dictado por el ingeniero César Gutiérrez. Tendremos para esto una clase introductoria el 26 de febrero a las 7 de la noche. Se va a transmitir también desde el fanpage del capítulo de Ingeniería Eléctrica, Eléctrica CIP. Y bueno, en el caso que no lo puedan visualizar, me pueden enviar un correo electrónico para poder enviarles el link de acceso, ¿no?, a la plataforma. Luego tenemos un curso de protección de líneas de transmisión y subtransmisión 1, que será dictado por el ingeniero Eli Pajuelo y empieza el 26 de febrero. Para ambos cursos tenemos becas integrales que estaremos sorteando en el transcurso de la semana y ya estaremos informando también por las redes sociales y bueno, también a través de sus correos electrónicos. Los interesados pues nos pueden escribir al correo de electrica@ciplima.org.pe o también nos pueden escribir al WhatsApp al 947-904-362. Listo, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, ingeniero David Umpiri, muchas gracias, Yanela. Eso sería todo por mi parte. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches.